Y hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal de libros que descuadran, y pues hoy me encuentro con Jorge Gutiérrez. Y si no han visto la entrevista que está aquí mismo en el canal, él es activista por los derechos humanos, en especial la causa de LGBTIQ+, TTT, PRXYZ. Entonces, pues sí, si no se han pasado por esa entrevista, se las voy a estar dejando en la i y en la caja de descripción. Ahorita vamos a hablar sobre un tema que nos apasiona a los dos, LGBT, libros. Entonces vamos a unir estos temas, vamos a hablar sobre no sé si vamos a hablar bien sobre libros LGBT, sobre cómo se percibe... Más como que del tema LGBT, o sea, cómo los libros tratan el tema LGBT. Bueno, el tema LGBT, aunque quizás, yo creo que los libros siempre tienen como una vanguardia en cuanto a los temas en general. Y el tema LGBT no es excepción. Yo creo que desde hace muchísimo tiempo, cuando aún socialmente el tema no era muy hablado en las calles, lo era bastante en la literatura. De hecho, una de las novelas más grandes que tiene temática LGBT es de los 60. Ay, ese dato es cero verídico. ¿Cuál? El corredor de fondo, pero yo no creo. Yo creo que sí es los 60. Bueno, aquí en algún lado de la pantalla va a estar saliendo la ficha de datos técnicos del libro. Yo siento que ahorita los libros LGBT están más centrados en protagonistas y desarrollar un personaje LGBT, cuando antes quizás era hablar sobre una temática o eran historias. Que de hecho eso es una de las cosas que como que me gustaría hablar, que es cómo se trata el tema en general, pero en especial en los libros. Yo creo que ahorita una historia no te pasa de que 300 páginas. Son personajes que generalmente, obviamente estoy haciendo una generalización demasiado grande, pero yo creo que hace falta mejor representatividad. O sea, ya ahorita los libros como que cuando te dicen LGBT es 80% sexo, casi que todo el libro de escenas muy bien descritas. O sea, creo que las personas LGBT merecen mejor representación, y de todas las siglas de LGBT. Yo creo que hace falta una mejor representatividad, quizás en una mujer lesbiana negra o una mujer trans negra. Empezar a contar las historias de todas las siglas y de toda la interseccionalidad que significan las siglas LGBT. Sí, que es algo también, por lo menos lo que dices de la parte erótica, que se da más en la literatura LGBT adulta. Pero entonces en la parte LGBT juvenil tenemos entonces otro tipo, pero que también es muy siempre lo mismo. O sea, no hay variedad, siempre sí. Es el mismo chico reprimido, que normalmente blanco, normalmente estadounidense, porque como que no hay gays en otras partes del mundo, y todo este asunto. Algo que mencionas de las distintas siglas LGBT es que quizás hay, pero no conocemos. Por lo menos ahorita está muy popular un libro que se llama Lo que nos hace humanos. No sé si lo has escuchado. Bueno, no es sobre temática genderfluid, y es bastante interesante porque es algo que en realidad se conoce muy poco, incluso dentro de la misma comunidad LGBT. También parte de eso, o sea, quizás hace falta un libro para una persona o un chamo en Barinas, que es el llano aquí en Venezuela, y el chamo se siente así y no tiene ni nadie que le diga. Que es lo importante. Yo creo que por eso el papel tan grande en la literatura, en la televisión, en las películas, tan importante que haya representación. ¿Tienes algún libro favorito? Yo tengo muchos. Bueno, uno que tú me recomendaste que fue muy bueno, que se llama Two Ways Kissing. El corredor de fondo es mi top favorito. O sea, es 3 libros, si tienen oportunidad que sí, léanselo ya. Tiene un poquito de esto que te hablo de demasiado sexo, como que para la historia, pero yo creo que lo manejan bien dentro de eso. O sea, he leído libros que son peores, pero yo creo que uno de los libros que más me ha gustado en este tema de que hablamos de mejor representatividad ha sido La canción de Aquiles. Es más, si han leído La Ilíada y les gustó La Ilíada, yo creo que este está súper recomendado. Es que es como una interacción con Patroclo y con Aquiles, entonces... Sí, bueno, que eso es una de mis cosas favoritas. Digamos que la idea que nos dio La Ilíada, y de todas las referencias a La Ilíada que vinieron después, era que Aquiles era un mujeriego, y bueno, Patroclo era como su primo, que se quería mucho y no sé qué, y sí, ciertamente había como un low-key de teorías de que ellos como que sí tenían algo, pero nunca nadie confirmado, pues. Algo así como Juan Gabriel. lo que se ve no se pregunta, era Algo que te quería preguntar, porque es un tema que se está dando mucho en la comunidad de BookTube, es sobre la etiqueta LGBT en los libros. He escuchado muchas personas, inclusive parte de la comunidad LGBT, que no les gusta que esté la etiqueta en un libro LGBT, pero hay otros que sí consideran que no ven el problema y que más bien es bueno porque se da visualización. Exactamente. Mira, hay algo, o sea, cuestiones culturales. Por ejemplo, es algo así, y te lo comparo rapidito con lo que dicen de la cultura gay, que la cultura gay no existe, o que decir que existe la cultura gay es segregacionista. Y la verdad no es así, la cultura simplemente existe, es un patrón, es un constructo que nosotros hacemos de una mezcla de cosas, costumbres, estereotipos,
buenos y malos, Ujú. y miles de cosas más. Y todo ese batido lo llamamos cultura. Y eso está allí, ¿ok? No es bueno ni malo, existe. Y cada quien es libre de identificarse con eso o no, ¿ok? Bueno, si tú de verdad sientes que el libro LGBT no debería ser clasificado como LGBT, bueno, ponle el nombre que tú quieras. Pero la verdad es que tiene una importancia, y es que, por lo mismo que hablábamos, quizás hay un chamo en un pueblo muy chiquito, con padres homofóbicos, una escuela que lo quiere votar, quizás, o porque es trans y está empezando su transición. Y bueno, resulta que llega un día a la librería y ve un stand que dice LGBT. Eso ayuda. ¿Qué libro que sea así académico nos recomiendas? Porque así, lo único que yo recuerdo en este momento es El género en disputa y es sobre teoría queer. Si están como que comenzando en esto de entender el género, o en realidad como que desaprender. Sabemos que el género en realidad no existe, que es algo imaginario, que es algo imaginario que hemos aprendido. De empezar a construir un concepto mucho más amplio de lo que es el género, hay que empezar a desaprender cosas antes de aprender. Entonces, si van a comenzar como que en este camino tan largo que es, que todos transitamos a través de nuestra vida, nunca llegamos al final, se llama Undoing Gender. Bueno, disculpen si se movió el ángulo y ¿dónde quedamos? Porque es que se nos acabó la batería, primero la memoria y después la batería. Entonces lo que estaba diciendo, o lo que iba a decir, era que por lo menos el concepto de género es muy complicado empezar a asimilarlo para después empezar a deshacerlo, como sería. Sí. No sé, por lo menos algo que me estaban recomendando hace poco era en la revista de Nat Geo que salió, que me dijeron que de alguna forma trataba cómodamente un tema tan complejo como el género. Quizás no es el complemento, el conjunto más académico, Pero para iniciarse y... pero para iniciar somos buenos. Sí, desde el punto de vista personal te puedes identificar quizás con alguna historia. ¿Qué opinas de autores que no son del paraguas LGBT y escriben personajes LGBT? Sí, de hecho, o sea, con lo que estaba hablando al principio, tiene mucho que ver con eso. Y es cómo comenzaron la literatura LGBT y por qué comenzó desde el punto de vista quizás homoerótico, únicamente narrando personajes hombres gay. Y es precisamente porque, digamos, el estereotipo de literatura que había / hay todavía es la exacerbación de la promiscuidad y de esta vida sexual, que no es verdad, pero bueno, es el estereotipo que se da. Y creo que eso pasa cuando únicamente escriben autores que no forman parte del paraguas LGBT. Yo creo que cuando escribes un libro necesitas entender la experiencia del personaje y el privilegio de no vivir la experiencia de vida, de cosas cotidianas. Creo que te da una barrera de no poder escribir el personaje y no poder representarlo justamente. Pero de que pueden escribir, es más, deberían escribir. Claro. Porque es un punto de vista que se tiene que valorar, es un punto de vista que se tiene que estudiar, quizás hasta para ver y evaluar cómo funciona el privilegio actualmente. Y cómo se percibe también a la misma comunidad. También, sí. El problema es cuando únicamente, por ejemplo, heterosexuales están escribiendo personajes gays, ¿ok? Y era lo que pasaba antes. Pero el hecho de que queramos más diversidad no quiere decir que ya no queremos heterosexuales escribiendo, no, para nada. Al reconocer nosotros el privilegio que nosotros tenemos, podemos empezar a ver otras cosas. Eso también es algo muy positivo de la literatura, en el sentido de que nos ayuda a ver otras perspectivas, a posicionarnos en otros lados, y que creo que también radica la importancia de que conozcamos esta parte de la literatura LGBT, que no tienes que ser parte de la comunidad LGBT para adentrarte en el libro LGBT, pero que nos ayuda también a ver esto, a entenderlo. Y si bien es cierto que leer no nos hace mejor persona, si uno tiene el interés de conocer y de mejorar y de ver, pues estos libros también hacen muchísimo por esta situación. Bueno, nada, y si quieren leer algo LGBT y no son LGBT, o si son LGBT y también no quieren leer, simplemente tómenlo desde el punto de vista de la literatura que hablábamos. Y pues bueno, si eso va a ser todo, las redes si quieres, puedo dejarlas abajo, las redes de Joel van a estar abajo en la caja de descripción. Y pues sí, si tienen alguna recomendación de libro LGBT o si han leído ya los que hemos mencionado y quieren dejar algún comentario, pues abajo en la caja de comentarios o a través de mis redes sociales también van a estar en la caja de descripción. Nos vemos pronto y espero que tengan una feliz semana, grandes lecturas y bueno, chao.